Muy bien, mis hermanos, con agradecimiento al Señor porque en su misericordia nos ha hecho bien y nos ha permitido reunirnos a través de este medio de comunicación para seguir reflexionando, pensando en esta profecía de Apocalipsis, que es un gran tesoro. Es cierto que hemos dicho constantemente, insistentemente, hemos dicho que es un libro sobre la segunda venida de Cristo. Es decir, un libro de profecía sobre la segunda venida de Cristo. Y realmente lo es. Sin embargo, no podemos ignorar o omitir que además de eso, esta profecía habla de muchas otras cosas que podríamos llamar como adicionales, pero que son profecía de la venida del Señor Jesús. Y hemos tenido la expectación de, pues ya de entrar a esta historia preciosa de las bodas del Cordero, que no se desarrollan en una sola reflexión, en un solo capítulo, que implica muchas otras historias dentro de la misma historia. Muy bien, voy a hacer lo siguiente, y no por faltarles a ustedes a su buen deseo. Voy a leer, por supuesto, el capítulo 19 de Apocalipsis, capítulo en el cual viene precisamente las bodas del Cordero, como también la segunda venida de Cristo. Pareciera que ya son cosas alejadas unas de otras. No, también en Apocalipsis 19 tenemos la segunda venida de Cristo. Y voy a leerla, mire, porque me interesa que usted y yo tengamos muy en cuenta las cosas que dice este capítulo 19, que pareciera un capítulo ajeno, austero, sin qué ver con las bodas del Cordero, o sin qué ver con la gran tribulación, o sin tener nada que ver con ninguna de estas historias de la segunda venida de Cristo. Cuando que en realidad es un libro lleno de información de la que no podemos escaparnos. Así que, con esa intencionalidad, mis hermanos, voy a leer este capítulo 19, que no significa hacer una escapada a las bodas del Cordero. Al contrario, es algo que hemos anhelado muchas veces. Y dice así, y miren lo que le voy a decir, y va a pensar usted, pero ¿qué tiene que ver, hermano? Dijo Juan, después de estas cosas. Y yo le pregunto a Juan, ¿cuáles cosas? Él me diría, de las 2 ciudades que han sido destruidas, según el capítulo 17 y el 18. La ciudad de la ramera y la ciudad de la Gran Babilonia. Y ya cuando hemos enfocado esto, automáticamente nos lanza a esa historia tan deseada, tan alegre, como es que se diga, venidas son las bodas del Cordero. Porque inclusive, desde el principio de estos pasajes, usted ve la alegría que tienen. ¿Por qué? Porque se vinieron las bodas del Cordero. Yo oí una gran voz de gran compañía en el cielo,
Ahora, ¿por qué estoy puntualizando eso de en el cielo? Por una razón muy específica, para dejar muy claro que esto que está sucediendo en el capítulo 19 y que implica las bodas del Cordero, que implica incluso la gran tribulación, esos tienen mucha importancia porque son sucesos que se dan en el cielo, que es las bodas del Cordero. Entonces, tenemos que pensar en el cielo. Hay una serie de cosas que suceden y que son parte de esto y que no podemos ignorarlas. Sí, pero no solamente sucedan cosas en el cielo, hay otra parte, otra sección, otro apartado que hablará de lo que sucede en la tierra. En uno de ellos, el reino de los cielos. En otro, el reino de Cristo en la tierra. Pareciera entonces que no tendríamos nada que mencionar cuando que lo que sucede en el cielo, cuando que lo que sucede en la tierra tiene un contenido enorme, a grado tal que le voy a decir, hasta los que andan en la gran tribulación, los que andan allá en Armagedón, allá andan. Entonces, no me pida usted que las ignore, porque las vamos a ver. Lo que sí, no podemos olvidar, desde que comenzó con gran gozo. Y le estoy leyendo este pasaje precisamente para darle un contenido. Oí una gran voz de gran compañía, una gran voz en singular, no en plural. ¿Que acaso era uno solo el que estaba hablando? No. Sin embargo, esa voz que Juan oyó equivalía a una cantidad impresionante de voces en el cielo registradas como si fuera una sola. O le cambiamos. Oí una gran voz, singular, de una gran compañía. ¿Cuánta era esa compañía? Gran compañía. En el cielo, que estaban cantando y diciendo aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él, y aquí vienen las razones de la alegría, antes de que estuviera la alegría de las bodas, ya había una manifestación de alegría que era el preludio, por así decirlo, de la alegría que se tenía que recibir o tener por las bodas del Cordero. O sea, no estamos ignorando las bodas del Cordero. ¿Pero por qué, Juan? Dice, porque Él ha juzgado a la grande ramera. Usted acuérdese de esto. No una ramera, dijimos, no cualquier ramera, sino la grande ramera, la grande, la que está muy por encima de todas las demás, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y que yo hice la aclaración, y usted no tiene que olvidarla, que cuando habla de corrupción, da la impresión a primera instancia de que se trata de una cuestión meramente de inmoralidad, aunque ciertamente lo es,
pero no es en exclusiva un concepto de inmoralidad como normalmente se interpreta. No, está hablando en los términos, fíjese bien, de empresariales, en los términos geopolíticos, políticos, en los términos de la mercadería grande del mundo. ¿Pero por qué dice eso? Lo va a decir en este capítulo al final. ¿Por qué? Dice, porque los de la riqueza, los grandes mercaderes, se han enriquecido con sus hechicerías. Si eso no es claro, pues no sé qué podría ser claro. Nos da una idea, por cierto. Una idea interesantísima. Dirigiéndose a mucha gente inmensamente rica. Les está recordando que sus riquezas empezaron teniendo como punto de referencia el ocultismo que practicaba la grande ramera, y los que quisieron hacerse de grande riqueza acudieron a ella, y la tierra se llenó de hechicería, de riqueza, producto del ocultismo que la grande ramera les había promovido. Cosa que usted no encuentra de la grande ramera, o no encuentra usted, mejor dicho, usted no encuentra, por supuesto, que se hayan hecho otros ricos de otra manera. Y la tierra se corrompió con su fornicación, y Dios ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y aquí cuando habla de siervos, no está hablando en exclusiva de un grupo de cierta temporalidad. No. Ella le está hablando de gente que se ha enriquecido desde el principio de los tiempos. Que tienen riquezas milenarias, riquezas ancestrales. Y si no, usted acuérdese de la predicación que hice precisamente sobre Santiago, cuando él habló acerca de los ricos, de las riquezas que tenían, y que medio mundo habla de las riquezas, pues producto del ocultismo, diría Santiago. Juan diría, producto del ocultismo que ella le enseñó y los hizo fornicar. Y otra vez dijeron, aleluya, o sea, gloria a Dios. Y su humo subió para siempre jamás. Y cuando eso sucede, los 24 ancianos que estaban cerca del trono de Dios, esa era una cuestión de gran contenido. Ahí estaban 24 ancianos y los 4 querubines, que siempre representan el sitial de gran honor y poderío del Dios Altísimo. Estos se postraron en tierra. Y entonces yo decía, usted va a decir, hermano Ramos, pero ¿no dijo usted que eso era un asunto que estaba sucediendo solo en el cielo? Lo sostengo. Sin embargo, estos dice que se postraron en tierra. Por fin. ¿Estaba esto en el cielo o en la tierra? Bueno, estaban adorando a Dios, sentado en su trono, ciertamente,
pero que la tierra es el estrado de sus pies. Interesante. Y allí fue donde estaban adorando bajo sus pies. Y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono. Entonces, no voy a corregir eso. Él estaba en el trono, pero la tierra es el estrado de sus pies. Y es muy legítimo la expresión de que esos 4 querubines y los 24 ancianos se postraron en tierra, allí donde Dios pisa. Interesante. Y salió una voz del trono que decía: load a nuestro Dios todos sus siervos. ¿Siervos desde cuándo? Desde siempre. Porque no estoy hablando de siervos de la época del año 2000 para acá. Yo estoy diciendo siervo de todos los tiempos. Si ustedes me acuerdan acerca de Abel el justo ¿desde cuándo? Desde el principio de esos tiempos. Entonces, ¿está correcto la expresión que encontré? Y salió una voz del trono que decía: load a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen. Y aquí incluye y dice: ¿a quiénes? Los que le temen, grandes y pequeños. Que yo dije, a mí me llamó la atención esto, porque me hizo recordar lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos cuando estaban molestos porque aquellos pequeños se acercaban con el Señor. Yo me imagino la emoción que esas chiquitines tenían y con una gritería irían acercándose al Señor para que los tocara. Y los discípulos consideraron eso como una pérdida de tiempo. No es necesario esto. Y el Señor Jesús les dijo: no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ahora lo están trayendo a memoria en la profecía esta, los pequeños como grandes. Adórenlo. Yo oí como la voz de muchas aguas, de una grande compañía, y como el ritmo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Que no había gozo allí. Mírenlo, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. ¿Qué le parece? Por si se pensaba que este era un capítulo austero, desértico. No, está lleno de motivos grandes. Y decían: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y le fue dado, le fue concebido, le fue autorizado. ¿Qué cosa es eso de le fue dado? Le fue otorgado, le fue autorizado. Evidentemente algo que ella había pedido o quería.
Pero yo le voy a decir algo. Por eso le digo, siempre hay que repasar, repasar, repasar. ¿Y qué pasa? Su esposa se da pareja preparado. Preparado. Y es aquí donde traje a memoria y lo traigo de nuevo ante usted. Que en el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos un juicio oficial que se desarrolló en el cielo con la iglesia. Que yo expliqué eso y dije, bueno, usted puede decir, hermano Ramos, pero esa gente, la iglesia, ya ha sido perdonada. Voy a repetirlo porque es importante esto. Los ancianos y los querubines, a ver si había alegría o era una reunión seca, fría, sin chiste. Digo, no, mire. Son venidas las bodas del Cordero, dijeron. Gocémonos y alegrémonos. ¿Qué significará eso para usted? ¿Que aquello era un festín? ¿Que estaban dándose las primeras notas de alegría? Alegrémonos, dice, gocémonos, que es gozar y que es alegrarse. Vale la pena verlo para definir qué estaba pasando. Pero gocémonos, ¿por qué? Y me contestaron, pues porque son venidas las bodas del Cordero. Entonces, ya de lo que llevamos, fíjese, no ha sido austero, no ha sido, como dijera yo, bueno, sí, olvidadizo, sin nada de importancia. No, gócense y alégrense, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Decía Juan. Porque son venidas las bodas del Cordero. ¿Y qué más? Si vieran a su esposa, se ha preparado tan hermosa. Digo, yo estoy diciendo eso, pero ¿usted cree que no decían eso y más? Y le fue dado. O sea, se le autorizó que se vistiera de lino fino. ¿Y qué es autorizarle? Lo que significa eso, le autorizaron, le concedieron que se vistiera de lo más hermoso. Que no era un festín aquel, que no era un momento de alegría. Definitivamente que lo eran. Pero yo dije también, mire, aquí sale a colación. ¿Qué es lo que sale a colación? El juicio oficial que se hizo en el cielo con la iglesia. Apocalipsis 12, le dije. ¿Por qué? Porque la cuestión era, ¿por qué tiene que ser juzgada la iglesia si ya fue perdonada? Sí, había sido perdonada, eso no hay duda. La Biblia lo apoya, por supuesto. Pero nunca se había hecho un juicio oficial contra ella. Alguien pidió que se hiciera ese juicio para avergonzarla. Alguien. Y para que sea un juicio oficial, yo dije, tiene que ser, haber un juez. ¿Quién cree usted que era el juez ahí? Usted me va a decir, ¿el Padre Dios? No. ¿Cristo? ¿Pero por qué digo eso? Bueno, porque hay un apoyo en Juan 5, que el Padre ya no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo entregó al Hijo. Y de acuerdo a esas palabras, el que estaban juzgando allí era el Hijo, era Cristo.
Había un acusado o acusada, la iglesia. ¿Acusados cuántos? Multitudes. ¿Y quién era el fiscal? Implacable el diablo. Dice porque los acusaba ante Dios día y noche. ¿Qué le parece? O sea, lo que quiso hacer el diablo para acabar con esa alegría, para menospreciarla, para minimizarla, para decir que no tenía importancia. Y yo dije, el diablo los acusó de uno por uno, porque es un juicio no colectivo, es un juicio individual, donde cada quien tuvo que comparecer. Hay otro tipo de juicio que es colectivo, que es masivo, pero hay juicios que son individuales. Y este era juicio individual. Y cada uno fue acusado por el diablo de la manera más despiadada, más sutil, más infame. Pero cada uno, dice, lo venció por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Pues porque el Cordero es el que pagó con su sangre el pecado nuestro. Qué interesante. De tal manera que se termina ese juicio y el diablo queda derrotado, no tuvo victoria. Todos los creyentes lo derrotaron. Todos. Y luego acusaría a la iglesia. Sí, pero después de convertirse siguieron pecando. Y de nuevo los creyentes lo vuelven a derrotar. Y entonces ya esa iglesia preciosa ha quedado libre, inocente, no acusable. Satán ya no tiene cara que levantar. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Pues porque la ropa que traía significaba la justicia, la honestidad, la honorabilidad. Lino fino, limpio y brillante, porque son las justificaciones de los santos. ¿Qué le parece? O sea, no le dieron algo por capricho. Lo habían ganado. Limpios y perdonados, declarados inocentes y justos, en un juicio tan enorme como debió ser ese ante Cristo, y no solamente eso, ante Satán y sus huestes. Y entonces, con toda legitimidad, se escribe este pasaje: y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, fíjese nomás, son las justificaciones de los santos. ¿De cuáles santos? ¿De todos los tiempos? De todos los tiempos. Ahí estarían las justificaciones de Abel, por supuesto. Por supuesto. No estarían, o podían estar otros como los mártires, que ya son diferentes. Es decir, esos pagaron con su vida haber creído en el Señor. Y estos son mártires. Estos son justos. Va conmigo, mi hermano. Desde Abel el justo, dijo el Señor Jesús. Y Él me dice, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. ¿Dónde va a ser esa? Pregunto.
Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. O sea, estas son palabras que dijo el Padre. Y mismo Cristo les había dicho a sus discípulos, las palabras que yo digo se las oí a mi Padre. De tal manera que las palabras de mi Padre producen resultados. Y Juan entró en un estado de emoción. Y yo me eché a sus pies para adorarlo. ¿A quién, Juan? Al ángel que me estaba diciendo. Es que era tan glorioso el momento que yo pensé que era correcto adorarlo. Era un ángel extraordinariamente glorioso. Y él le dice, mira que no lo hagas. Eso, ten cuidado. Observa con cuidado. Mira que no lo hagas. Y le dijo, te voy a decir por qué. Porque yo soy siervo contigo. Yo soy tu consiervo, Juan. Qué interesante pensar que los ángeles llegan a decir, vernos y decir, somos consiervos, soy consiervo de ellos. ¿Cuántas veces algún ángel habrá dicho eso? No lo sé, pero es maravilloso. Y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Porque va a decir aquí, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y a ese yo le doy una interpretación que me parece razonable y justificable. He dicho que los escritos sobre la persona de Cristo está lleno el mundo. Libros escritos sobre la persona de Cristo. Mientras que sobre el Espíritu Santo es muy poco los escritos, como si se tratara de minimizar o reducir a la nada, de ninguna manera. Pero está dicho por el Señor con toda claridad acerca del Espíritu Santo: cuando Él venga, me glorificará a mí. ¿Más aclaraciones? Porque tomará de lo mío. Me glorificará a mí. Eso es un asunto muy importante. Y entonces no tengo nada de problema en entender. El mundo está lleno de escritos sobre Jesús. Porque era Él a quien habría que glorificar. Y poquísimo. Y muchos de los que hay son excelentes. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hay que entender este detalle. Porque es el espíritu de la profecía. Porque el Espíritu Santo en la profecía sobre Jesús ejerce información abundante sobre el testimonio de Cristo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo espero que esto haya quedado claro, mis hermanos. Porque yo siempre preguntaba, pero ¿por qué tan pocos libros, tan pocos escritos sobre el Espíritu Santo? Llegó el momento cuando el Señor me hizo ver y entender. Porque cuando Él venga me glorificará a mí. Y vi el cielo abierto, dice Juan. Y ahora empiezan figuras distintas a las que acabamos de ver. Y aquí un caballo blanco.
y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero. Yo creo que no tenemos problema para entender que se trata del Señor Jesús. El cual con justicia juzga y pelea. Yo hice esa aclaración. Aún en el tiempo de su gobierno de Cristo, del gobierno de Él ya establecido, habrá rebelión, habrá quejas, habrá intentos contra el Hijo de Dios que está sentado en Sión, dice el Salmo. Y sus ojos. Digo, acabamos de decir lo siguiente. Mire, tenemos dos escenarios. Uno en el cielo. Y mire todo lo que vimos en el cielo. Una gran multitud. Mire, cantando, alabando a Dios, diciendo, porque ha juzgado a los de la gran ramera. Y entonces no tengo problema para identificar de quién está hablando. Sí, pero del Señor Jesús hay abundancia de información. Y realmente es importante, porque hasta la predicación es más abundante predicar sobre Jesús que sobre el Espíritu Santo. Y no es eso en menosprecio de la personalidad divina del Espíritu Santo. No, pero es un acuerdo entre ellos. Es decir, yo enviaré al Espíritu. Eso es un acuerdo entre ellos. ¿Qué va a hacer Él? Él me glorificará a mí. Pues necesariamente es un acuerdo entre ellos. Se habrán de quejar los reyes de la tierra con Dios y habrán de querer quitarlo. Y el Padre dirá, pero yo lo he establecido sobre Sión, porque yo he dado decreto. No me diga que no existe entonces todo un proyecto donde acordaron que así fueran las cosas. Seguimos. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. ¿Quién? El del caballo blanco, el que estaba sentado en el trono, el que estaba coronado de diademas. Tenía un nombre escrito que solo él lo podía entender. Para empezar, no vamos a entender, ni aun cuando estemos con Él. Ahí conoceremos lo que se debe conocer y entender lo que se debe entender en esa dimensión. Pero habrá cosas que no nos corresponden. Y aquí está una de ellas. Que tiene un nombre escrito, pero nomás se lo entiende. Pero mire esto. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Se acuerda del pasaje? ¿Quién es este que viene de Edom y de Bosra, sus vestidos manchados de sangre? Pues no venía de un día de campo. Evidentemente era una cuestión de guerra. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado, miren nomás, el Verbo de Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿El Verbo por qué? Pues porque el Verbo es el que nos redimió. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero miren las narraciones que hace
Pareciera que no había nada que decir. Y los ejércitos que están en el cielo. Escucha, hermano. Los ejércitos que están en el cielo. Con cuánta razón dijo el Señor Jesús a los discípulos: ¿ustedes creen que yo no puedo pedirle a mi Padre que me envíe ángeles, que me envíe servidores? Claro que había quien podía hacerlo. ¿Usted cree que los ángeles de Dios no estaban al pendiente para favorecer a su Señor, al Verbo que se hizo carne? Claro que sí. Pero había un silencio absoluto. Un silencio que ni siquiera en la cruz se rompió. Nunca fue apoyado por un ángel en la cruz. Nunca. Porque quería beber hasta la última gota de aquel sacrificio. Y la bebió. Y mire cómo está coronado ahora, con toda justicia. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos. Da la impresión de la caballería divina. Qué lindo detalle. A lo mejor usted dice, qué exagerado usted, hermano. No, él estaba a caballo, estaba la caballería. ¿Por qué no voy a poder decir eso así? Vestidos de lino finísimo también, blanco y limpio. ¿Cómo ve usted, hermano? Que no había nada que contar en este otro escenario, porque ya vimos un escenario en el cielo extraordinario, pero este de acá que estamos viendo, único. ¿Por qué no iban a gozarse y alegrarse si ahora iban a participar en las bodas del Cordero, en la fiesta? Y de su boca salía una espada aguda, que viene siendo su palabra. Para que no vaya a pensar que era exactamente eso, una espada de guerra, en el sentido que conocemos. No, era su palabra. Lo que él decía, sucedía. Pues eso es lo que dijo el centurión. Yo estoy investido por el poder del Imperio Romano. Y le digo a este, ve y va. Y ven y viene. Porque estoy investido. Y nadie puede desobedecer lo que yo diga, porque es desobedecer al imperio. Ha dicho que él está investido de Dios. Pues entonces, cuando él diga algo, tiene que suceder, porque el poder del Altísimo está sobre él. Ve cuántas declaraciones tan hermosas. Por eso lee uno y pareciera que hasta ahí llega, que ya no tiene, ya no lea tanto, hermano. No hemos leído lo suficiente. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes y herir de muerte. Y mire, aquí se nos vuelve a aparecer el capítulo 12 de Apocalipsis. Vuelve a llegar. Y los regirá con vara de hierro. Ay, extraordinario. Y los va a regir con vara de hierro. ¿A qué le recuerda esa declaración? Capítulo 12 de Apocalipsis. Aquella mujer que iba a dar a luz un hijo
que reinaría y gobernaría con vara de hierro. Está hablando del Señor Jesús y está hablando del mismo que nació de aquel pueblo, porque aquella mujer representa un pueblo. Y ese hijo que nació de esa mujer representa a Cristo Jesús. Pero yo me quedo a pensar también, ¿por qué regir con vara de hierro? Él ya estableció su reino. Es decir, Él ya restauró el reino de Israel. Está reinando. ¿Por qué entonces tiene que gobernar con vara de hierro? Regir. La palabra es correcta, es regir. Ejercer el reinado con vara de hierro. ¿Por qué así? Pues porque habrá rebeliones, porque habrá desobediencia. El pecador de 100 años será maldito, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Estarán los reyes de la tierra y pensarán, si esto no significa conflicto, enfrentamiento con el que reina en Sión, pues no sería entonces nada de eso. Pero hemos dicho aquí, está incrustado Apocalipsis 12, de aquella mujer que estaba por dar a luz. Y los va a gobernar con vara de hierro. Es que Él reina, pero no todo el mundo es alguien que sirve a Dios. Por eso las rebeliones. Y Él pisa el lagar del vino del furor, donde echaban la uva, la pisoteaban y el vino escurría y se guardaba. Pero que representa el furor suyo contra aquellos desobedientes y malvados. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. A ver qué le parece. Rey de reyes y Señor de señores. Sí, porque había ahí muchos reyes en ese conflicto, involucrados contra él. Muchos reyes y señores, gente que se llamaba señores, reyes, pero este es Rey de reyes y Señor de señores. Esto no está viéndose en el cielo. ¿Sí? Voy a seguir leyendo. Y vi un ángel que estaba en el sol. Y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, que debió ser una multitud de aves, pájaros preciosos. Y el ángel les habla y les dice: venid y congregaos a la cena del gran Dios. Interesante. Anótelo para que usted busque información. La cena del gran Dios.
¿Para qué? Para que comáis carne de reyes. Comáis carne de reyes. Luego entonces, en este conflicto contra Cristo, que es la de Armagedón, ¿están involucrados los reyes? Aquí lo menciona. Los reyes, plural. Para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes y carne de caballos. La caballería de la tierra se acabó en ese intento. Y de los que están sentados sobre ellos, los capitanes de caballería, los soldados de caballería, que yo hice una pregunta. ¿Por qué? Porque me encuentro que estos, los reyes del oriente, vinieron a pelear contra el Cordero en la guerra de Armagedón. Y que yo, metiéndome en la historia, les dije, ¿y a ustedes quién los invitó? Busque por ahí Apocalipsis. No recuerdo con exactitud si sea por el capítulo 16. Sería muy interesante. Donde de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca del anticristo salieron demonios que se fueron a los reyes de la tierra, a los grandes, para convocarlos para que vengan a esta guerra, que es la guerra de Armagedón. Interesante. Y el río Éufrates se secó para dar paso a los reyes de Oriente. ¿Qué relación tendrá eso con lo demás? Yo creo que bastante. Bastante, hermano. Y entonces me los encuentro yo que investigo siempre de estas cosas, me los encuentro en la guerra de Armagedón y les digo, ¿y ustedes quién los invitó? Y ellos dirían, pues es que nos convocaron, nos invitaron y que nos trajéramos todo nuestro ejército. Y todos nuestros ejércitos están aquí. Y el ángel dijo, vénganse a devorar carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de los que están sentados sobre ellos, de los que los montan. Y carnes de todos, dice, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Fíjese, hasta allí, en este nuevo escenario que los decimos es ajeno completamente al que vimos en el cielo. Bueno, fíjese usted. Pero resulta que dice Juan, y vi la bestia. ¿Cómo? Al anticristo sí. Y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo. ¿No es la guerra contra Cristo? Alguien me dijo, pero no tiene por qué ser Armagedón. Bueno, háblame de otra guerra parecida a la de Armagedón y me dices dónde va a ser. Porque esta es única de esa guerra, que es la guerra de Armagedón. Porque en la guerra de Armagedón se acaba, es el fin de las tinieblas, es el fin del anticristo, es el fin del falso profeta. Satán es encerrado por 1000 años. Entonces, el Señor Jesús llegará a esa gran batalla que se está dando contra el pueblo de Dios. Y termina con todos. Fíjense bien,
Voy a repetirlo. Y vi la bestia, dice. Y los reyes de la tierra y sus ejércitos. O sea, se habían traído todo su potencial de guerra. Congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo. Ya si usted me dice, hermano, no puede ser el Señor Jesús. Claro. Y contra su ejército. O sea, contra el Señor Jesús y contra su ejército. ¿Y cuál es el ejército del Señor Jesús? Usted me puede decir, pues eran de la gente de Israel, pero no acabamos de ver la caballería blanca que seguía al Señor Jesús. Imagínense. Y la bestia fue prisionera en esa guerra. Por eso dije, en esto que estamos diciendo, miren este otro lado, pero en este tiene otras cosas. Aquí viene Cristo, aquí está la guerra de Armagedón, aquí están los reyes de Oriente, aquí está la gran batalla, y aquí es donde detienen al diablo, es donde detienen al anticristo, y es donde detienen también al falso profeta. ¿Para dejarlos que se vayan luego? No, es su fin. Aquí termina la historia esta. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella. Es decir, la gente creyó en ese anticristo, en ese líder, y lo adoró, porque el falso profeta hacía milagros y señales para convencer a la gente que adorara al anticristo. Dice así: y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había engañado a los que tomaron la señal de la bestia. La señal de la bestia la tomaron precisamente por iniciativa del falso profeta, con los cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos. Anótelo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. No me pida que le explique qué es eso. Pero esto es durísimo. Los lanzaron vivos. ¿A quién? A ese líder geopolítico o político que fue el anticristo, a ese que hacía señales en el mundo, a ese que tenía una posición de liderazgo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Es decir, a este lo lanzó al lago de fuego, pero el resto de los ejércitos los acabó con su palabra, que era como espada aguda, y daba la palabra y la gente moría. Y aquello quedó en mortandad. Y todas las aves fueron hartas de la carne de ellas. Ahí vamos a dejar este comentario, hermano. Y ahora sí voy a tener que regresarme, dejar esto, y la próxima ocasión a entrar a eso precioso de las bodas del Cordero. Pero ¿cómo iba a ignorar yo esto?
¿Cómo iba a decir, no sé, no tiene tanta importancia? Claro, imagínense, por consecuencia se terminó. Ahí, ya a partir de ahí quedó solamente Satán. Ya no tenía ayudante, ya no tenía al anticristo, ya no tenía al falso profeta, ya no tenía ejércitos. Estaba desarmado. El Señor Jesús lo había dejado en la indigencia, en la nada. Oramos para decirle, Señor, gracias. Padre eterno, muchas gracias te damos por esta historia que le esperamos con gozo. Por esta historia en la que participaremos y participaremos con alegría porque han llegado las bodas del Cordero. Bendice a tus hijos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.